Y le damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí ha derramado bendición en cada uno de nosotros. Pero vamos a orar, hermanos, porque nos están pidiendo oración por los hermanos de Ucrania, porque la gente que sabe dice que es el lugar de Europa donde más iglesias cristianas evangélicas hay. O sea, que hay muchos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo en ese lugar y están en un momento muy difícil. Oremos, hermanos, oremos. Bendito Dios, te ruego, te suplico, Señor, que te dignes poner atención a nuestros ruegos. Te pedimos por nuestros hermanos en la fe de Ucrania, Señor. Tú sabes la situación que se está viviendo. Te rogamos, Señor, que tú los cuides, que tú los bendigas, Señor. Que tu santo ángel acampe alrededor de cada uno de ellos y los proteja y los libre de todo mal. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, orar unos por otros. Pero sabemos, Señor Jesús, que tú cuidas de tus ovejas. Señor, por favor, que estén dentro de tu redil y que tu amor las proteja a todas las almas que han sido redimidas por tu sangre preciosa, Señor Jesús. Te damos gracias. Bendito Dios, pero también te pedimos ahora por esta tu palabra, Señor, por esta exposición de tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que sea para la gloria de tu santo nombre. Te rogamos, Señor, por las almas que han de escuchar esta exposición de tu santa palabra. Es, Señor, palabra de vida, palabra de perdón. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que estén atentos también tus redimidos, Señor, porque es bendición y es edificación, porque es tu santa palabra. Lo pedimos en el bendito nombre de tu santo Hijo Jesucristo, para la gloria tuya. Señor, que estemos atentos. Es tu palabra, no es la persona. Que no se fijen en la persona, que reciban con gozo la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra de esperanza. Te ruego, Señor, que tú nos cuides. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos todo para la gloria tuya. Amén. Bueno, hermanos, como si no fuera suficiente con la pandemia del COVID, pues ahora resulta que Estados Unidos y Rusia están en guerra ahí en ese país de Ucrania, pero pues que ahí quede, hermanos, porque los que saben sí se puede desatar la tercera guerra mundial. Eso quiere decir que el Señor viene pronto, porque viene por su iglesia y por los que estemos de pie, que estemos velando y orando, hermanos. Esto es muy importante. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para que estemos preparados para ser arrebatados, porque esa es su promesa y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Bendito Dios. Amén. Señor, ahora te pedimos que tú nos ayudes para entender esta tu palabra. Vamos a leer, hermanos, en Mateo, aleluya, Mateo 21, gloria a Dios. Vamos a leer del 1 al 13, de Mateo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del 1 al 13. Así dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente que decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a hacer un pequeño resumen, hermanos, de este momento. Es los últimos 8 días de vida del Señor Jesucristo. Nuestro tema, el Señor Jesús en el templo. Y nuestro objetivo, bueno, al último vamos a leer nuestro objetivo. Una semana antes de su crucifixión, o sea, el viernes, sí, no vamos a contar la semana de domingo a sábado, no, viernes a viernes. El viernes, el Señor Jesús llegó a Betania para estar con sus amigos, María, Marta y Lázaro. Allí, María ungió los pies del Señor Jesús con un costoso perfume, como un acto de humildad. Ella lo derramó, ese perfume costoso, ¿sí?, como un acto de humildad. Esa tierna expresión indica la devoción que tenía María por el Señor Jesús, su disposición para servirle. Así debemos de ser nosotros, siempre dispuestos, derramando el perfume de nuestro corazón para el Señor, por supuesto, un perfume de gran calidad, un perfume que nuestro corazón exhale, un perfume de gratitud, un perfume de adoración, un perfume de amor y un perfume de obediencia, hermanos, para la palabra de Dios. El Señor viene pronto. Entonces, hermanos, eso fue el viernes. El sábado no narran los evangelios qué se hizo el sábado, pero supuestamente estuvo con sus amigos descansando, porque sabía lo que venía para él el Señor Jesús. Entonces estuvo con sus amigos, eran sus amigos íntimos. El Señor Jesús amaba mucho a María, a Marta y a Lázaro. Pero eso fue el sábado. El domingo, ya leímos, entró a Jerusalén en un pollino, sentado en un pollino. Esto demostraba ¿quién era? ¿Quién era Jesús? Sí, era él, montado en un pollino, para cumplir la profecía de Zacarías 9:9, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él, y así como se cumplió y se va cumpliendo todas las profecías. Así, hermanos, el Señor va a venir por su iglesia. El Señor viene pronto, viene ya, sí, cuando menos lo esperemos. Vamos a ser arrebatados, porque esa es la promesa del Señor Jesús y nuestra esperanza. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ellos al entrar, el Señor Jesús sentado en un pollino, un animal de carga, mostraba su humildad, y toda la gente le aclamaba. Dice la palabra de Dios que los que iban dentro y fuera, los que estaban atrás y adelante, aclamaban a Dios diciendo, Hosana, Hosana, una exclamación de adoración. Antes dice que se usaba para pedir misericordia, salva ahora, pero de ese momento se tomó como una demostración de alabanza y de adoración a nuestro Señor Jesús. Pero bueno, eso fue, decían, bendito el que viene, ¿en quién? En el nombre del Señor, aleluya, sí, aunque
Muchos sabían las escrituras, pero no las cumplían. Decía el Señor muy claro: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Que no nos suceda igual, hermanos, que no nos suceda igual, por favor. El Señor viene, estemos preparados con un corazón limpio, con un corazón obediente, con un corazón lleno de su presencia, con un corazón de amor, así como nos ha dado amor. Nosotros también tenemos que tener nuestro corazón lleno de amor y de darlo aún, dijo el Señor Jesús, amar aún a nuestros enemigos. Eso es muy importante, hermanos. Sí. Cuando se tiene un Cristo vivo en el corazón, se puede amar a los enemigos, a los que nos dañan, a los que nos perjudican, a los que nos dañan mucho, a los que nos agreden. Con un Cristo vivo en el corazón se puede amar, no solo perdonar, amar. Entonces también nosotros estemos atentos a la palabra de Dios. El título mesiánico era este: como enviado de Dios, el Rey de Israel. Aleluya. Bueno, es una corta resumen, pero el lunes, nuestro tema está basado en el día lunes. ¿Qué hizo el lunes? El lunes visitó el templo. ¿Y qué encontró en el templo, hermanos? ¿Qué encontró en el templo? ¿Sí? Comercio. Dijo muy claro: la habían hecho mi casa, casa de oración será llamada. Y le hicieron un centro comercial donde vendían palomas y animales para el sacrificio, cambiaban monedas, vendían palomas, un gran comercio. ¿Sí? Y este comercio era del sumo sacerdote y de Anás, su suegro. ¿Sí? Les dejaba muy buenas ganancias, por eso les permitían. Por eso no les importaba, porque eran muy tradicionalistas los fariseos, los sacerdotes, ¿sí? Guardaban la ley, pero su corazón lejos estaba del Señor. Entonces ese día lunes entró el Señor en el templo y encontró ¿qué? Puro comercio, sí, con el pretexto de una mejora para el templo, sí, hacían su comercio. Los cambistas de monedas, muy ventajosos. Los judíos venían de todas partes y tenían para aceptar, para que pudieran negociar, necesitaban moneda judía. Entonces los cambistas aprovechaban y abusaban del que no sabía cómo estaba el asunto, el valor de sus monedas. Bueno, pero el templo de Dios, hermanos, debe de estar limpio, hermanos. Sí. Nosotros, ¿qué dice la Santa Palabra? Lea, por favor, conmigo. En 1 Corintios 3. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 3. Versos 16 y 17. 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Así dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice en Pedro: vuestro Padre es santo, por tanto vosotros también ser santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces el Señor Jesucristo entró al templo y lo sacó, lo limpió, sacó todos los comercios que había ahí, todos los hombres. ¿Qué sacó? Defraudadores, mentirosos, porque engañaban a la gente que no sabía el cambio de moneda, ¿sí? ¿Qué hizo? Dice que volcó
las sillas de los que vendían palomas, de los que cambiaban más monedas, ¿sí? Los sacó a todos, con la autoridad que él tenía como hijo de Dios. Por eso dice muy claro, escrito está, la casa de mi padre es casa de oración, y ustedes, los comercios que hacen estas cosas, han hecho cueva de ladrones, porque ahí existía ese robo. Eran ladrones, eran estafadores, eran mentirosos, eran hipócritas, eran adúlteros. Sí. Cuando según ellos los sacerdotes, los fariseos, los escribas llevaron a aquella mujer que lo encontraron en el acto de adulterio, llevaron a la mujer. ¿Y al hombre qué? ¿El hombre era santo? Si era santo, tampoco podía estar en un acto de adulterio. Pero bueno, eran adúlteros también. Nadie pudo aventar, nadie pudo condenar a la mujer, porque todos eran adúlteros. Nadie pudo, o malvados, o estafadores, o se enriquecían, ¿sí?, a base de estafas, fingiendo que era para mejoras del templo. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Y el Señor limpió su casa de oración. La limpió totalmente, completamente, ¿sí?, con la autoridad que Él tiene como hijo de Dios. Aleluya. Habían profanado el templo, hermanos. El templo, una de las peores ofensas para Dios, es que haya ídolos en el templo, ¿sí? Se habían corrompido tanto los hebreos, los judíos, que habían metido imágenes de acera al templo en un tiempo, ¿sí? Entonces, es la peor ofensa a Dios, una profanación. Estar de acuerdo con los que no son de Cristo, ¿sí? Era un acto tremendamente ofensa para Dios. Entonces, el templo de Dios se hizo para orar, hacer oraciones con devoción, con un corazón contrito y humillado, hermanos. Porque también, en este tiempo, creo que no estamos muy bien, hermanos. Había un pastor que hablaba claro, hermanos. No andaba con rodeos porque se vayan a ofender los hermanos. Entonces, que no se ofendan los hermanos, pero vamos a profanar la santa casa de oración. Y corregía y decía, cuando entren, no entren taconeando para que la gente voltee a ver que trae vestido nuevo o traje nuevo. Además, interrumpen la oración de los que llegaron primero que ustedes y están orando. Dice, porque no entran a un centro nocturno, a un club deportivo. Al templo se entra con suma reverencia, con suma devoción, con santo temor, hermanos. Es el templo de Dios. Fíjense lo que estamos diciendo, es el templo de Dios. Por eso, con esa autoridad del Señor Jesús, echó fuera a todos, los hipócritas, los malvados, los egoístas, los defraudadores, los estafadores, los echó fuera. Los que levantan falsos, los que murmuran porque nunca están de acuerdo, no están de acuerdo, pero no se ponen a trabajar, hermanos. Sí, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, hermanos, dijo este personaje famoso, Charles Spurgeon, el que tiene el evangelio como negocio, tendrá el infierno como ganancia. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, hermanos. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Porque el Señor viene. Y viene por una iglesia gloriosa
que no tiene mancha ni arruga. El templo es un lugar sagrado, hermanos, sagrado, no para hacer comercio, no para criticar, no para murmurar, no para llegar fingiendo que se es cristiano y no lo es, hermanos. Estamos en un tiempo que ya deberíamos, dice la palabra de Dios, deberíamos de ser maestros, pero todavía no acabamos de crecer. Y es necesario crecer, hermanos. Por eso es necesario que leamos la santa palabra de Dios diario, hermanos. Decía Francisco, mi hijo, un capítulo, una porción bíblica o un texto, así nos decía, por lo menos un texto lean diario para que nos los aprendamos de memoria. Entonces, el templo es sagrado, hermanos. El templo, en latín, templum. Santuario erigido en Jerusalén y consagrado al culto del único y eterno Dios. Consagrado. El templo fue un lugar erigido para ser un lugar de adoración, de oración, ¿sí?, al verdadero Dios, al único Dios, al santo, al omnipotente, al todopoderoso, aleluya. El Señor del templo, fíjense bien, ¿sí?, fijémonos bien, el Señor del templo es más importante que el templo del Señor. Entonces, hermanos, tengamos conciencia de que el templo es un lugar sagrado. Me causó admiración, hermanos. En una ocasión ahí en esa congregación Renuevo de Dios, un tiempo era la época de la escuelita bíblica y se invitaban niños, por supuesto de los familiares y también de las calles alrededor del templo. Pero una niñita bien hermosa me preguntó, en las escaleritas que tenemos para subir al santuario, al templo de Dios, estaba la niñita, hay una puerta corrediza, pero estaba recorrida, estaba abierta. Y me dice la niñita, con aquella inocencia que Dios sabe, ¿quién vive aquí? Y le dije, el Señor Jesús. Le digo, ven, pasa. ¿Qué creen que me dijo, hermanos? No. ¿Por qué no, hija? Porque no está el dueño. Fíjese nomás, hermanos, qué lección de reverencia, de respeto a la casa de Dios. Digo, entra, ven, entra. No, ¿por qué no? Porque no está el dueño. Gloria sea al Señor. Bueno, hermanos, el nacido de nuevo es templo de Dios y del Espíritu Santo. ¿Sí? El templo de Dios, el nacido de Dios, es templo de Dios y del Espíritu Santo. Y decíamos, la peor forma de profanación es erigir ídolos en el templo de Dios. La peor profanación es erigir ídolos en el templo de Dios. Por ignorancia o sabiendo. Nosotros somos el templo del Dios viviente, hermanos. Sí. Así dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vosotros sois templo de Dios y del Espíritu Santo? Hemos hecho ídolos de un personaje famoso, de un artista, de un hijo, de un coche, del trabajo. Sí, hermanos, hay veces se afanan tanto por el trabajo, por ganar dinero, ¿sí?, que esos semejan a un ídolo. Entonces, hermanos, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No hagamos ídolos, ¿sí? Hay veces la televisión es un ídolo, porque nos quita tiempo. En vez de estar
adorando a Dios, orando, teniendo esa comunión santa e íntima. Hay personitas, hermanos, que desde que empiezan las novelas, no sé cuántas sean, 3, 4, 5, ¿sí?, están sentadas y en el templo se aburren porque no van con ese corazón dispuesto. En cambio, para la televisión sí están muy a gusto. Siempre les he dicho, hermanos, que a mí nunca me gusta decir ¿quién da gloria a Dios? Es que no tengo que provocarlos, hermanos. Eso debe de salir de lo profundo de nuestro corazón por la inmensa gratitud que hay en nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué tengo que provocarlos a que den gloria a Dios? No, ¿sí? Entonces, pero eso sí, aquí, ¿quién da gloria a Dios? Y como con tirabuzón se le sacan las palabras, gloria a Dios, ¿sí? Lo mismo cuando alzamos las manos, gloria al Señor, ay, gloria a Dios. No, hermanos, así, gloria a Dios, al Santísimo, aleluya, con todo el corazón, con todo el cuerpo, con todo el ser, lo que somos, aleluya, gloria a Dios. Siempre les he dicho, hermanos, que debemos de adorar a Dios de lo profundo de nuestro corazón, con todo respeto, con sumo respeto, con santo temor. Pero ¿qué tal? Los jóvenes, hay veces, yo creo que hasta los varones, cuando están mirando el partido de fútbol y cuando México anota un gol, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, hermano? ¿Qué hacen? ¡Gol! Eso sí les provoca, hermanos. Y estamos en el templo y con tirabuzón tenemos que sacarles las palabras para que digan gloria a Dios, para que digan aleluya. Por favor, hermanitos, por favor. Sí. Bueno, asimismo, el nacido de Dios nunca debe profanar su cuerpo, porque somos templos de Dios viviente, donde vive el Espíritu de Dios. Así mismo, hermanos, no tenemos por qué contagiarnos con las ideas de los mundanos, del trabajo, de la escuela, de los amigos. No, hermanos, ellos tienen su mundo. No quiere decir que no les vamos a hablar, no, tampoco, pero no participemos. En sus cosas. No participemos, hermanos, en su forma de vida. Ellos, y tristemente hay unos hermanos que en su casa reciben que el compadrito, porque antes de que aceptaran al Señor, ya habían tenido otra vida y tenían compadres. Y los reciben y como es el compadrito, pues llega, el compadrito fuma, el compadrito bebe alcohol. Y el recinto sagrado, que es nuestro hogar, lo contaminamos porque queremos quedar bien con los compadritos, hermanos, por favor. La casa también es un templo sagrado, porque ahí dormimos, ahí vivimos, ahí comemos, recibimos el sustento de Dios diariamente. Acabo de ver una vida de una ancianita que se llama, le dicen Doña Huichita. Estaban haciendo un reportaje de ella. Fue a comprar leña. La que vende se la acomodó en su bolsa y se la echa en su espalda y caminó. Dice que no puede ir en un transporte porque no le alcanza el dinero. Pero va caminando y ya llega y el que va haciendo el reportaje la va siguiendo, le ayudó a cargar la leña. Llegaron a una casa, ¿de dónde es su cocina? Es un pedazo, hermanos, ¿sí? Con láminas, ¿sí? No,
el techo está a la altura de donde está sentada doña Huichita. Y puso un sartén, hermanos. En el rescoldo, pues ella sabe, hermanos, y puso un sartén, puso un huevo. Y se tardó porque, pues con el rescoldo, pues no está la flama fuerte. Y se tardó un poco. Luego, pues lógico, hermana, se le pegó. Y con una palita lo va despegando poco a poco. Y se lo da al reportero. Y luego saca de una bolsa, saca pan y le dice, coma. Dice, no es para usted, le dice al reportero. No, es para usted, le dijo la ancianita, que casi no habla. Con trabajos puede hablar, no sé por qué, pero bueno. ¿Y dónde duerme? Caminaron otro poco y enseñó. En unas tablas, en unos cartones y en unas tiras de cobijas. Hermanos, nosotros vivimos en un paraíso. Tenemos casa, tenemos colchón, tenemos agua, tenemos jabón. Y eso, ahí le paramos. Pero si vemos cómo viven los hijos de los presidentes, hay que estar actuales, hermana, estar actualizados con los acontecimientos. Entonces me conmovió mucho. Pero olvidemos eso, nosotros agradecemos a Dios cada día porque tenemos comida. Dijo una hermanita ahí del Renuevo, hasta carne comemos 2 veces por semana, hermanos. La carne está carísima y cada vez sube más. Entonces, hermanos, no contaminemos el templo de Dios juntándonos con gente que no ha nacido de nuevo. Esos no son hijos de Dios. Ya hemos dicho, los hijos de Dios es cuando nacemos de nuevo. Los demás son criaturas. Nosotros somos hijos de Dios por fe. A los que recibieron les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Así dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Entonces, hermanos, somos templo de Dios, del Dios viviente, del Espíritu Santo. No demos entrada a los demonios. No demos entrada a los demonios. Tenemos como hijos de Dios, tenemos que tener templanza. Entonces, ya leímos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Sí, hermanos, somos santificados por la gracia y la misericordia de Dios, por su poder infinito. Como el templo de Dios que somos, debemos rechazar toda clase de pecado, toda clase de inmundicia, toda clase que contamine nuestro cuerpo, hermanos. Me van a decir, como le dijeron al Señor Jesús, que muchos ya no lo siguieron. ¿Quién podrá ser salvo? Pues muchos, hermanos, porque cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos da el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La carne sola nunca va a poder. Pero si buscamos a Dios, al Señor Jesucristo en oración, tendremos ese poder que nos hace sobrenaturales. Gloria sea al Señor. Entonces no podemos contaminarnos ni con sus palabras, ni con sus guasas, ni con sus chistes. Sí. Mejor busquemos el rostro de Dios en oración, hermanos, el rostro del Señor Jesucristo. Tenemos que ser diferentes, alumbrar como luminares en el mundo, en este mundo tan corrompido. Sí, así dice en la palabra de Dios, hermanos, así dice, sí. Gloria sea al Señor.
En Filipenses 2, 14 y 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. No somos más los unos que los otros, somos igualitos. Porque el Señor pagó el mismo precio por el encumbrado, el sabio, el inteligente, el profesionista, ¿sí? Que el más humilde, hermanos. Pedro era un humilde pescador. Y tuvo el privilegio de ser salvo, así como Lucas, el doctor. Pablo, que era un erudito, era un fariseo, ¿sí? Todos delante de Dios somos iguales. Entonces, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandezcamos para la gloria de Dios, hermanos. Resplandezcamos. Me gusta mucho ya lo he platicado. Los que trabajan la plata, el oro, lo ponen a fuego directo en el crisol. Y cuando visitan esos lugares, las gentes preguntan, porque la ponen a fuego directo en el crisol y el orfebre se asoma. Y el visitante, como no sabe, le dice, ¿ya está? Dice, no. Y le vuelve a poner más fuego todavía. La segunda vez, la tercera vez, ya está. El orfebre con una pichancha le saca la basurita, increíble, pero todavía, ¿sí? A la tercera vez ya se refleja el rostro del orfebre. Pero hay otra ilustración que me gusta mucho más, hermanos. Es más hermosa. Es un ejemplo muy hermoso, muy precioso. Así igual, lo pone la plata, el oro en el crisol. La segunda vez, la segunda, tercera vez. Y es que ahí no. Nosotros somos... Dios nos pone en ese crisol, hermanos, cuando sufrimos amargamente, cuando tenemos una enfermedad incurable, cuando pasamos por momentos muy amargos. Cuando pasamos en ese crisol, entonces no tenemos que asomarnos a ver la plata o el oro. Nosotros somos los que tenemos que reflejar el rostro de Dios, el rostro del Señor Jesús. Así como Moisés, el gran profeta de Dios, el legislador Moisés, ¿sí? Bajó del templo y estuvo tanto tiempo en la presencia de Dios, en oración, en el Monte Santo, ¿sí? Que su rostro resplandecía, estaba reflejando. Así nosotros, hermanos, por nuestras buenas obras, por nuestras buenas conductas, porque hemos nacido de un Cristo poderoso, hemos nacido de un Dios poderoso. Reflejemos el rostro de Dios en nuestras obras, en nuestro diario andar, ¿sí? Andemos en las obras, como dice la palabra, en las obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ella, andemos en ellas, hermanos, en las buenas obras. Bueno, dice en 2 de Corintios, aleluya, en el capítulo 6, dice 14 y 16, 2 de Corintios 14 y 16, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois. ¿Qué compañerismo tenemos con los que tienen un vocabulario tremendo? No pueden hablar una palabra porque antes tienen que decir por lo menos como unas 50 groserías, 20. Sí. ¿Qué concordia hay con ellos, hermanos? ¿Qué compañerismo hay con los rebeldes, con los incrédulos, con los idólatras? No tenemos. Ay, es que tú tienes que venir a mi fiesta, así como yo voy a tu templo cuando me invitas. Ah, no, pues yo quiero quedar bien con Dios, no con el compadrito ni con mi familia. Debo quedar bien con el Señor Jesús, que derramó su sangre preciosa y pagó mi rescate. Con su sangre preciosa me compró, me adquirió, me limpió, me purificó. Entonces soy templo del Dios vivo y del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿qué dice Gálatas 5:16? Aleluya. Gloria sea al Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nosotros queremos agradar a Dios, pero también luego queremos agradar a la carne, y eso no es posible. La palabra de Dios también nos enseña, no podemos servir a dos señores, o somos del mundo o somos de Cristo. Bueno, hermanos, sí, la palabra de Dios es muy clara. Como nacidos de nuevo, debemos de huir de toda esa clase de reuniones, de compañerismo, de pláticas, de conversaciones. No tenemos por qué contaminarnos, hermanos, somos sobrenaturales. Hay veces, pues nos juzgan, porque, ay, es santa. No, hermanos, somos santificados por la gracia de Dios. Todavía tenemos muchos defectos, sí, muchos, pero hay que irlos eliminando porque el Señor viene pronto, hermanos. Así como está la situación que estamos viviendo en este tiempo, el Señor viene pronto. Entonces, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos que vivir como nos recomienda la palabra de Dios. Sí. Dice la palabra de Dios, aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces tengo ese poder, aleluya, por eso soy sobrenatural. Y no es que sea santurrona, muy santa, no. Es que me esfuerzo, huyo del pecado, le doy vida a esa nueva vida que tengo, a esa nueva vida espiritual. Es hermoso, hermanos, es hermoso, sí. Tenemos que luchar, porque todavía tenemos mucha carne, hermanos, mucha carne. Tenemos que luchar a diario, y a lo mejor hasta cada momento. Pero bueno, dice en 1 de Corintios, aleluya, en 1 de Corintios 6, del 9 al 11, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y esto, eras algunos, mas ya habéis sido lavados, aleluya, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ya estamos limpios, hermanos. Mantengamos esa limpieza, esa pureza, hasta que seamos recogidos de esta tierra. Mantengamos esa túnica brillante, ese vestido resplandeciente. El cuerpo del creyente es la habitación personal. El cuerpo es la habitación personal del Espíritu Santo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Sí, hermanos, esta es la nueva vida que tenemos, gloria a Dios, sí, que tenemos que luchar mucho, a diario, a cada momento, porque el enemigo es astuto y nos quiere distraer y quiere absorbernos para quitarnos esa fe, esa limpieza, esa pureza, ese anhelo de agradar a Dios. Pero tenemos que luchar, porque tenemos el sello, ¿sí?, de Dios sobre nuestro ser. Quiere decir que le pertenecemos a Dios. Ya tenemos un amo. Antes teníamos al maligno y nos tenía sometidos para que estuviéramos pecando, dándole placer a la carne. Pero ahora nuestro amo es muy diferente. Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Ya deseamos, uno de los atributos de Dios es el amor. Un amor que solo busca el bien para nosotros. Entonces, luchemos, hermanos. Si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, quiere decir que somos de su propiedad. Ya no, por eso dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Aleluya. ¿Sí? Debe permanecer limpio, libre de toda impureza. ¿Cómo le hago, hermano? ¿Cómo le hago, hermana? ¿Sí? Pues lee la palabra de Dios. No te contamines mirando la televisión, leyendo revistas de pornografía. Pero ya no voy al cine, no, porque soy cristiana. Pero la casa la tienen llena de películas, hasta de pornografía, sí, porque por ahí se cuela una que otra. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra salvación. No llenemos nuestro corazón de ídolos, no llenemos el santo templo de Dios de ídolos, no lo profanemos, por favor, hermanos. Nuestro corazón, nuestro ser entero debe de permanecer limpio de toda impureza, de toda impiedad, es decir, de toda clase de pecado, de pensamiento, de deseos y acciones pecaminosos. Vivamos para agradar a Dios, hermanos. Dios nos ha dado muchas cosas. El perdón de nuestros pecados, que aparte vienen las bendiciones, como si las mereciéramos. Nos da bendiciones que no merecemos. Entonces, si ya fui apartado, si ya soy nacido de nuevo, si soy templo del Dios viviente, entonces no tengo que darle placer a mi carne, ni a mis amigos, ni a mis compadritos, ni al vecino. Yo soy de Cristo, aleluya, ¿sí? Y debo de reflejar en mi forma de vivir, de vestir y andar, que soy de Cristo, que nací de nuevo, aleluya. Los malos pensamientos, ya no debo tener malos pensamientos, ni deseos carnales. Dice la palabra de Dios, aleluya. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Glorificad a Dios
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Bendito sea Dios que tenemos ese privilegio, hermanos. Sí, porque dice la palabra de Dios, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Nos sacó del mar de gentes, habiendo millones y millones de gentes en el mundo. De ahí nos sacó Dios para ser nacidos de nuevo y ser templos del Dios viviente. Aleluya. Somos templo del Dios viviente, hermanos. Somos templos del Dios viviente, no sinagoga del maligno. Te damos gracias, Señor, por tan grande privilegio. Te damos gracias con todo nuestro corazón, porque tú nos has redimido, porque nos has rescatado. Ahora somos nacidos de nuevo. Ahora somos templo del Dios viviente. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que vivir cada día buscando tu rostro, haciendo tu voluntad. Ayúdanos. De nosotros mismos no podemos, Señor Jesucristo. La carne es de continuo al mal. Por eso clamamos a ti para que tú nos ayudes y encuentres en tu templo que somos nosotros limpieza, pureza, santidad que glorifica tu santo nombre, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por esta bendición que tenemos de exponer tu palabra, de escuchar tu palabra. Y una vez más, Señor, te pedimos por nuestros hermanos en la fe en Ucrania. Señor, guárdalos en el hueco de tu santa mano. Cúbrelos con tu bendita sangre, Señor. Y ayúdalos que termine esa situación tan difícil que están viviendo ahí, Señor, por favor. Te damos gracias, Señor, porque aquí todavía podemos escuchar tu palabra sin escondernos. Ayúdanos a valorar lo que tenemos hasta el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. La paz de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Dice un coro: viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, hermanos. No se tarda, no se confíe. Así como nos recomiendan traer el cubrebocas y no bajar la guardia, con mayor razón tenemos que tapar nuestra boca para no hablar cosas que no nos conviene, que nuestro hablar sea sí y no, porque así nos recomienda la palabra de Dios. Y que ocupemos nuestros labios, nuestro corazón llenos de gratitud, llenos de la presencia de Dios, llenos del amor de Dios. Lo ocupemos para adorar a Dios, para buscar su rostro en oración y para anunciar la palabra de Dios, dar buen testimonio, anunciar que hay un Cristo vivo que murió pero resucitó, ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros. Pidamos a Dios que use nuestra vida para predicar su santa palabra. La paz de Dios.